Los ratones de patas blancas crían en todas las épocas del año. La mayoría de ellos viven solo unos meses, siendo víctimas de los carnívoros mientras son todavía jóvenes e inexpertos. Esto no es importante en general para la especie, ya que basta para que ésta sobreviva que algunos ratones de patas blancas vivan lo suficiente para llevar a la práctica su gran potencial de procreación. Otra especie prolífica que se encuentra en los bosques que se extienden desde Nueva Inglaterra a México es la zarigüeya americana o virgiana, que es un marsupial lejanamente relacionado con los canguros. Al igual que los ratones de pata blanca, la zarigüeya debe su éxito parcialmente a su capacidad para procrear. Es también muy adaptable, alimentándose omnívoramente sobre la tierra y en los árboles, donde trepa hábilmente utilizando tanto su cola como sus extremidades para asirse firmemente. En los bosques de clima templado que bordean ríos y lagos, el mapache forma su hogar en un árbol hueco o en una grieta rocosa. Está bien adaptado a su hábitat al borde del agua, chapoteando y hurgando con sus largos y finos dedos por debajo de la superficie del agua en busca de su alimento favorito, peces, ranas y astacos, utilizando sus dientes zarpas delanteras y el mapache también trepa con gran agilidad pese a su forma algo rechoncha, registrado los árboles en busca de huevos, frutas, nueces y semillas para suplementar su dieta. Al ser un animal nocturno, pasa fácilmente inadvertido, aunque sigue siendo muy común en muchos bosques. Los bosques ofrecen una mayor variedad de nichos ecológicos que al campo raso. Un estudioso británico de aves ha estimado, por ejemplo, que por término medio existen por acre hasta cinco parejas creando en terreno arbolado, en tanto que hay solamente dos por acre en las praderas permanentes. Sin duda, estos números serán algo inferiores en invierno, pues muchas aves que crían en los bosques templados emigran hacia el sur durante el invierno y su partida queda compensada solo en parte por la llegada de otras aves migratorias procedentes de zonas situadas más hacia el norte. La migración constituye un rasgo común de las aves de los bosques de clima templado. En América del Norte, por ejemplo, las rutas en vuelo de las aves migratorias a lo largo de la costa oriental y del río Mississippi, por nombrar nada más que dos de las cinco rutas principales, se puede distinguir claramente en primavera y otoño. Son el marco de muchas hazañas notables de resistencia e instinto de navegación. ¿Acaso la hazaña más notable sea la del colibrí de garganta de color rubí, que cubre bastante, más de 2000 millas desde Norteamérica Oriental a través del Golfo de México hasta el norte de Sudamérica, agitando sus alas más de 50 veces por segundo? Mi señor Huitzilopochtli. Los fisiólogos han probado que estas diminutas criaturas no pueden almacenar suficiente energía en sus pequeños cuerpos para un viaje tan largo, pero pese a ello continúan haciendo lo imposible 2 veces al año. Mi señor Huitzilopochtli. Entre las aves que residen en los bosques de clima templado todo el año, algunas cambian su dieta de cuando con la estación, a fin de disponer de alimento suficiente para sobrevivir durante el invierno. En otoño, el zorzal común europeo, por ejemplo, se alimenta de pequeños frutos, pero durante los cortos y duros días del invierno busca caracoles hibernantes y los abre a golpes utilizando una piedra como yunque. Aunque el poder del vuelo confiere a las aves una autonomía mucho mayor que la de los típicos animales moradores de la Tierra, existen algunos nichos ecológicos que no pueden alcanzar. Por ejemplo, dependen de los ojos como principal órgano sensor, por lo que no son capaces de cazar gran número de insectos que vuelan de noche, pero de noche, como las mariposas nocturnas, Como contraste, los murciélagos insectívoros poseen ojos muy poco eficaces, pero en su lugar usan una técnica de localización por eco, con sonido de tono muy alto que proporciona un eco utilizable en un radio de varios pies. De este modo pueden evitar los obstáculos y localizar su presa en la más absoluta oscuridad. En otoño, cuando la mayor parte de las aves insectívoras emigran, algunos murciélagos también lo hacen, pero otros hibernan, pasando el invierno en estado latente hasta que retornan los días más cálidos y con ellos los insectos. En invierno, cuando muchos insectívoros tales como los mosquiteros
y los ruiseñores de Europa ya han volado hacia el sur y otros, como algunos murciélagos, se han entregado a la hibernación. Algunos permanecen, sin embargo, activos en los bosques templados. El pelirrojo europeo continúa manteniendo su territorio a lo largo de todo el año. Por esta razón, se puede oír el canto del petirrojo incluso en los cortos días de diciembre y enero, cuando casi todas las demás aves están silenciosas. El canto es una llamada de posesión y desafío, y es esencial si ha de mantenerse el territorio. Algunos de los pinzones fugívoros de los bosques, por otra parte, abandonan su aislamiento territorial con la llegada del invierno y se reúnen en bandadas cubriendo una zona más amplia y alimentándose juntos. Cuando la estación Cuando las estaciones cambian y algunos de los animales perseguidos y cazados emigran o hibernan, el número de cazadores han de sujetarse correspondientemente, por lo cual algunos de estos han de emigrar también. Algunos gavilanes, por ejemplo, las aves depredadoras más típicas de los bosques templados más espesos de Europa, en el invierno emigran hacia el sur tras sus presas manteniéndose así en el equilibrio vital entre animales cazadores y cazados. Recorrer una gran distancia para emigrar es menos corriente entre los anfibios y reptiles del bosque, por cuanto son incapaces de una actividad muscular sostenida. Sin embargo, algunos vertebrados de sangre fría se emigran a distancias relativamente largas. La serpiente de cascabel, por ejemplo, puede cubrir distancias de hasta 25 millas. La rana común europea también emigra, si bien solo localmente. Para cuando llega el otoño y la provisión de insectos y otros invertebrados escasea, la rana ha desarrollado una reserva de materia grasa en el interior de su propio cuerpo, abandonando las partes húmedas del bosque donde vive durante el verano. Se abre camino hasta cualquier pequeña charca donde hiberna en el blando Hibernan en el blando lodo bajo el agua. Los sapos, que poseen pieles más resistentes a las pérdidas de agua, hibernan en las orillas secas, usando con frecuencia las viejas madrigueras de pequeños mamíferos, pequeños lagartos y serpientes. Puede que también hibernen en en las proximidades. En verano, los reptiles de los bosques de clima templado más fríos se encuentran por lo común en los claros, donde la luz del sol puede llegar al suelo, poniéndose alternativamente al sol y a la sombra. Pueden conservarse calientes y mantener una temperatura uniforme bajo las condiciones del verano. Sin duda es parte por esta razón por la que en Europa el lagarto común y la víbora paren crías vivas, reteniendo la hembra los huevos en el interior de su cuerpo hasta que salen las crías del cascarón. La culebra de hierba posee un método alternativo para proporcionar calor suficiente para sus huevos en climas fríos. La hembra deposita sus huevos entre vegetación en estado de putrefacción, con lo que el calor producido por esta mantiene los huevos calientes y permite que salgan las crías. No abundan los sitios adecuados para depositar los huevos, por lo que muchas hembras han de utilizar a veces el mismo lugar. El ratón del bosque vive sobre el suelo y bajo la superficie de los bosques de clima templado de Europa. Posee un estilo de vida semejante al ratón de patas blancas de América del Norte, manteniéndose en actividad durante todo el año. Se alimenta de brotes e insectos en la primavera y principio del verano, y de semillas y frutos, incluidas nueces. Más centrado el año, los ratones de bosque son los más numerosos entre los pequeños roedores del suelo forestal y dentro de sus límites, pero pese a ello no se les ve con frecuencia, ya que son nocturnos y pasan el día en escondrijos bajo tierra. Los campañoles del suelo del bosque pueden verse con mayor frecuencia, pues aunque principalmente entran en actividad al anochecer, pueden salir de sus nidos durante el día. Todos los ratones del bosque, como los campañoles, constituyen una parte importante de la dieta de depredadores tales como las lechuzas y las comadrejas. Entre el suelo y las ramas entrelazadas de los árboles, en los lugares donde se filtra suficiente cantidad de luz, los arbustos forman otra capa distinta de vegetación. En Europa, esta capa de arbustos, que es común en los bordes de los bosques y en torno a los claros, constituye el dominio de los lirones, pequeños ratones semejantes a ardillas que trepan hábilmente. Los lirones son omnívoros y comen semillas, cortezas de árbol, insectos y algunas veces huevos de pájaro. Pese a su dieta variada, no siempre encuentran alimento disponible en la capa del arbusto.
en la capa de arbustos. Además, los arbustos están más expuestos a las ráfagas heladas del invierno que la propia superficie del suelo, la cual se encuentra protegida por un lecho de hojas. Esta es probablemente la razón por la que los lirones realmente invernan, a diferencia con otros parientes suyos que habitan sobre el suelo. El lirón común es el mejor trepador por cuanto es más pequeño y puede hacer girar sus manos y pies más que cualquier otro lirón, de tal manera que pueden agarrarse a ramas delgadas en una variedad de ángulos. El lirón comestible, así llamado porque los romanos acostumbraban a comerlo conservado en miel, es el de mayor tamaño y el que por su aspecto más se asemeja a la ardilla. Por los demás, su campo de acción es similar al del lirón común. Hace unos 70 años fue introducido en una pequeña zona del bosque de las Chiltern Hills en Gran Bretaña, sin que desde entonces haya desaparecido ni extendido sus límites de forma apreciada. Esta distribución restringida demuestra que el lirón comestible ha encontrado un nicho ecológico convenientemente localizado, pero que el equilibrio natural de fuerzas es tal que en Bretaña como conjunto ese nicho es precariamente reducido o bien tiene otros ocupantes. Otros animales introducidos por el hombre han producido patrones de establecimiento más decisivos. La ardilla gris americana, introducida en Gran Bretaña, ha llegado al nicho ecológico de los bosques de hoja caduca que otrora ocupará la ardilla roja, haciéndose muy común en el curso de un siglo. El conejo es probable que proceda originariamente de España, pero hace unos 1000 años se introdujo ampliamente en otros lugares como fuente de alimento humano, asentándose rápidamente al alimentarse de árboles de semillas y roer su corteza han tenido un efecto devastador sobre el medio, contribuyendo en gran medida a la deforestación de muchas áreas. Los bosques que haya una comadreja arbórica cazadora de ardillas de los bosques de clima templado de Europa y Asia se ha hecho rara en muchas áreas, como lo ha sido el turón, morador terrestre. Ambas especies son audaces y curiosas por naturaleza, y estas cualidades han sido su ruina. El armiño de verano y las comadrejas más pequeñas son más cautos y lo han pasado mejor. Algo similar ha ocurrido con el tejón de Europa y Asia, que se oculta en un gran refugio subterráneo durante el día, y dado que raramente mata gallinas o aves de caza, el hombre generalmente los tolera. En Europa y gran parte de Asia son actualmente raros los depredadores peligrosos tales como lobos y osos, los cuales sobreviven únicamente en áreas remotas. Existen todavía unos cuantos lobos en Escandinavia, en la parte central de Francia, España, Italia y los Balcanes. Los osos pardos tienen una distribución aún más limitada en Europa. Estos y otros depredadores como el gato montés son son considerados como una Son considerados como una amenaza demasiado grande para ser tolerados. Su número es controlado por el hombre. Los mamíferos insectívoros más pequeños y frecuentemente menos visibles se han desenvuelto mejor que los carnívoros de mayor tamaño. Las musarañas son aún comunes y el erizo se ha adaptado a coexistir con la civilización humana y puede moverse a menudo al anochecer por los huertos cercanos a las poblaciones, moviéndose de un lado para otro, a diferencia de sus parientes, las musarañas y topos.
Sus parientes, las musarañas y topos. El erizo es incapaz de perseguir sus presas bajo la tierra. Los invertebrados no son suficientemente abundantes sobre la superficie para proporcionarle un suministro alimenticio adecuado durante el invierno, y esta es probablemente la razón por la hibernación del erizo. También la zorra roja se ha adaptado al hombre, puede prosperar cerca de los poblados, matando a veces animales domésticos, además de sus presas naturales, conejos, ratas, campañoles y pájaros. Al reducir el número de los carnívoros de mayor tamaño que habitan en los bosques de clima templado, el hombre ha reemplazado a estos animales como factor principal para controlar su número. Por ejemplo, se impide mediante una caza controlada que el ciervo rojo, en aquellos casos en que habita parques y haciendas privadas de Europa y Asia, en exceso, pueble en exceso su hábitat. Los ciervos rojos viven en manadas en los bosques de clima templado más abiertos, la mayor parte de clima templado más abiertos, la mayor parte del año. Los machos viven apartados de las hembras y las crías, pero en otoño pelean para ganar el control de los harenes durante la estación relativamente corta de de apareamiento o época de celo. En algunas partes de Bretaña, los ciervos rojos viven actualmente en brezales desnudos. Desnu- Desnudos. Si bien el hábitat natural de esta especie es el bosque, los solitarios corzos mucho más pequeños viven en la espesura y en bosques más densos. Durante la época de celo, los machos de esta especie marcan su territorio por medio de las glándulas de rastro que poseen en la frente, golpeando las hojas colgantes con sus cortas cornamentas. Cuando aparece una hembra, tiene lugar un cortejo en extremo, ritualizando en forma de persecución que con frecuencia deja una huella circular muy marcada en torno a un árbol prominente. El gamo probablemente se encontrará en otras épocas, tan solo en los bosques próximos a las riberas del Mediterráneo, pero en la actualidad se encuentra mucho más extendido. Se cree que fue introducido en muchas partes de Europa por los romanos, como todos los ciervos. Los gamos son rumiantes, esto significa que mastican dos veces sus alimentos, o hojas por lo común, es decir, tras haber masticado y tragado el alimento, se regurgita, el alimento es regurgitado. Vuelto a masticar antes de ser tragado por segunda vez. Las ventajas de este proceso aparentemente complejo son dobles. Por una parte, el alimento vegetal, y por otra parte, pueden recoger la comida rápidamente y después retirarse a una posición de mayor seguridad para masticarla y digerirla, mientras que los ciervos todavía subsisten en algunos bosques europeos. Como consecuencia del interés humano, el bisonte europeo es herbívoro del bosque de mayor tamaño. Esta casi extinguió por el mon, esta casi extinguió por el hombre. El bisonte europeo no es pariente cercano del bisonte americano, pero es más alto de hombros y tiene la cabeza más pequeña. Hasta el siglo XV1 estuvo muy extendido por Europa, pero el último miembro no protegido de la especie fue abatido en 1921 en las montañas de Cáucaso, al sur de
Al sur de Rusia, los únicos supervivientes viven en la actualidad en parques zoológicos y en reservas forestales en Polonia. Otro animal ungulado de los bosques de clima templado que fue muy común en otra época y que ahora está extinguido en gran parte de sus antiguos territorios, especialmente en Europa occidental, es el jabalí. Un animal que tenga que correr a través de la espesa maleza ha de ser rechoncho. El jabalí posee la forma adecuada para desplazarse con rapidez a través de los arbustos del suelo del bosque, van pasando por debajo de las ramas colgantes. Los jabalíes se alimentan con frecuencia de frutos y semillas que encuentran en el suelo, pero gran parte del alimento que más les gusta está bajo el suelo. Gracias a su agudo sentido del olfato, los jabalíes encuentran nutritivas raíces subterráneas y hongos y también larvas de insectos osando con sus hocicos, pueden desenterrar fácilmente estos alimentos, aunque pertenecen a un grupo de animales que son principalmente herbívoros. Los jabalíes son omnívoros como constante. Algunos omnívoros, tales como los osos, son originalmente carnívoros, prácticamente carnívoros o herbívoros. Algunos animales han evolucionado hacia una posición intermedia de omnívoros, desarrollando sus molares en forma similar a la del hombre, con superficies exasperadas, con superficies superficies ásperas, capaces de triturar material vegetal y carne. Los espesos bosques montañosos del sudoeste de China y los bosques similares del sur de Japón difieren notablemente de los bosques de clima templado más fríos y de los que ya hemos tratado. Aquí los boxeadores de hoja perenne de aplicar hojas que, jabalíes se encuentran nutritivas raíces subterráneas y hongos y también larvas de insectos, osando con sus hocicos pueden desenterrar fácilmente estos alimentos, aunque pertenecen a un grupo de animales que son principalmente herbívoros. Los jabalíes son omnívoros. Como contraste, algunos también desarrolla sus molares en forma similar a la del hombre, con superficies ásperas capaces de triturar material vegetal y carne. Los espesos bosques montañosos del sudoeste de China y los bosques similares del sur de Japón difieren notablemente de los bosques de clima templado más frío y de los que ya hemos tratado. Aquí, los bosques de hoja perenne de amplias hojas que se extienden al pie de las montañas, se funden con los de bambú situados más arriba en la falda y con los bosques de bambú son el hogar del panda gigante, un animal solitario cuya principal fuente de alimento la constituye los jóvenes brotes de un de un, de una los huesos, los brotes de los bambúes, entre los cuales vive, los huecos de la muñeca del panda se han adaptado hacia una estructura que asemeja y trabaja en forma parecida a un pulgar humano que, que el panda usa para sujetar su alimento. Al ser corpulento, el panda no es un buen trepador, por lo que su rabia es corto. Uno de los animales más sorprendentes de los bosques de Asia Oriental es el macaco japonés, un, un mono corpulento de cola corta. Casi todos los monos vivien- un mono corpulento de cola corta. Casi todos los monos viven en los trópicos. Cerca de estos, pero los macacos japoneses viven en el grupo en los bosques de hoja. Cuando llega el invierno, los monos
los bosques de hoja caduca, donde han de superar cuando llega el invierno unas condiciones deben de hayan los bosques en los cuales viven se hallan desnudos y con frecuencia cubiertos de nieve. En esta época los macacos japoneses han de alimentarse de una dieta pobre a pesar de corteza de árbol, diminutos brotes y cualquier raíz que pudiesen extraer en el suelo helado. Sus padres luchaban. Sus pieles lamudas les protegen del frío. Los bosques de clima templado más calientes son bordeando la costa sud- sudoriental de Australia. Son el hogar de muchos animales como poco corrientes. Aquí en este continente aislados de otros competidores más poderosos, los mamíferos provistos de bolsa o marsupiales todavía desempeñan un importante papel. Entre los eucaliptos o árboles gomíferos, las ratas gigantes de la India y los ratones persolines. Por el suelo, los miembros más pequeños de la familia de los canguros ocupan aquí nichos ecológicos que en otras partes habitan pequeños cérvidos y se alimentan de las plantas de los bosques más espesos, en tanto que los canguros de mayor tamaño equivalen a los grandes ciervos en los bosques más abiertos, miembros de la familia de los cuscos, zarigüeyas, para un australiano, pero no deben confundirse con las zarigüeyas americanas, que pertenecen a una distancia, que pertenecen a una diferente familia de marsupiales. Trepan activamente por los árboles. Algunos cuscos han seguido incluso una dirección paralela a la evolución de las ardillas voladoras y pueden deslizarse de un árbol a otro. Los tejones de Australia constituyen madrigueras y los madrigueras y llevan una vida bastante semejante a la de los tejones americanos. Sus parientes más próximos, los, cua- Los, los koalas usan sus garras agudas como agujas para los árboles gomíferos en busca de las horas que constituyen exclusivamente su alimentación entre los carnívoros marsupiales habitantes del bosque y la materia. Entre los carnívoros marsupiales habitantes del bosque y la maleza se encuentran los dasyurinos, parecidos a a las comadrejas, cuyas presas son pájaros y pequeños mamíferos en el llamado diablo tasmanio, de mayor tamaño, aparentemente parecido al perro y que caza lagartos, el ulabi y aves del gran tamaño, el diablo tasmanio. Encuentra asimismo entre los cazadores que habitan en el campo raso cubierto de arbustos donde habitó también el tilacino o lobo de Tasmania, el mayor de los carnívoros marsupiales. El lobo de Tasmania fue otrora el más fiero de los depredadores de Australia, capaz de cazar y matar los canguros de mayor tamaño, pero fue víctima de la competencia del dingo o perro salvaje introducido por el hombre y se extinguió en el continente. Mentira, fue culpa del hombre totalmente. Es posible que aún sobreviva en Tasmania debido al aislamiento del continente. Los bosques del clima templado de Australia, asimismo, son el lugar de una especie perteneciente a otro antiguo grupo todavía más extraordinario y los monotremas o mamíferos ponedores de huevos. La, en-
La equidna o equidna espinosa, comedora de hormigas, tiene pelo y alimenta a sus crías con leche, pero como los reptiles depositan huevos, pese a estar características tan antiguas, la equidna presenta también otras modernas y eficientes. Mientras corretea a través de los bosques por la noche, se protege de sus enemigos mediante sus pelos espinosos y tiesos. Ras- Rasga los nidos de las hormigas con sus potentes garras y se alimentará de de los insectos que deja al descubierto utilizando su cara principal y su lengua larga, fina y pegajosa, en cuando, en cuando cuando los mares son una barrera menor para las aves que para otros animales. Los pájaros de los bosques de clima templado de Australia son, al igual que los mamíferos, poco comunes. Las catúas, grandes aves provistas de cresta que pertenecen a la familia de los papagayos, se encuentra se encuentran solamente en los bosques de Australia y en las islas vecinas situadas fuera del continente asiático. Las rosellas Platyceus eximius de menor tamaño y los loros amantes del néctar pueden verse en puede verse en los eucaliptos junto con los ruidosos cocaburras, bien conocidos por su reclamo parecido a la risa humana. Los cocaburras pertenecen a la familia del martín pescador, pero en lugar de usar sus largos picos para retener los peces escurridizos, se alimentan principalmente de grandes insectos y pequeños lagartos y culebras.